Padre, en el nombre de Yeshua te pedimos que seas tú quien nos ayude, Padre, a trazar, Padre Yahweh, tu palabra en esta tarde, y que sea tu palabra, Padre, hablando en nuestras vidas y en nuestros corazones, y que verdaderamente, Padre Yahweh, nos podamos estar, Padre, a la estatura y del varón perfecto, Padre, que es Yeshua. Ayúdanos a que nuestras vidas y que nuestro caminar sea conforme a tu palabra. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 18. Y miramos entonces una de las cosas que nos ha faltado como parte del pueblo de Israel, como pueblo de Yahweh. Vamos a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio 4, versículo 3. Dice, sus ojos han visto lo que Yahweh hizo a Baal Peor. Dice, pues todo aquel que fue en pos de Baal Peor, Yahweh su Elohim lo destruyó en medio de ustedes. Pero ustedes que permanecieron unidos a Yahweh su Elohim, he aquí que todos están vivos hasta el día de hoy. Consideren que yo les he enseñado estatutos, ordenanzas, tal como Yahweh mi Elohim los ha ordenado, a fin de que los pongan por obra la tierra a la cual entran para tomar posesión de ella. Los guardarán y los pondrán por obra. Dice, porque esa será su sabiduría e inteligencia entre los ojos de las naciones, que al escuchar todos estos estatutos dirán, esta gran nación es sabia y entendida. Porque qué gran nación hay que esté tan cerca su Elohim como le está Yahweh de vuestro Elohim en todo lo que le invocamos o en todo lo que le pedimos. Y qué gran nación hay que tenga estatutos y ordenanzas justos como toda esta ley que yo pongo delante de ustedes. Dice, solo tengan cuidado de guardarse a sí mismos, no sea que se olviden de todas las cosas que sus ojos han visto y se aparten de su corazón todos los días de su vida. Dice, las harán saber a sus hijos, dice, y a sus nietos. Y esta es una gran responsabilidad que todos nosotros tenemos. Número uno, dice, dos veces, si tú lees el capítulo 4, en esa parte que tú ya leímos, dos veces nos habla de aplicar y de poner por obra. No solamente es el de conocer el mandato, el conocer el principio, el conocer la ordenanza, sino es el de practicarla, el de ponerla por obra, el ejecutarla en nuestras vidas. Voltea con la persona, el ejecutarlas, el hacerlas para que nos vaya bien en esta vida. Y dos veces da la instrucción y la referencia de los, dice, y los guardarán y los pondrán por obra. Dice, porque esa será su sabiduría delante de los ojos de las demás naciones. Y las demás naciones, dice, qué gran nación hay tan sabia y entendida que tenga a su Elohim como lo tiene esta gran nación. Y en todo lo que ustedes le invocan y en todo lo que ustedes les piden, Yahweh está tan cerca de ustedes. Pero dice, solamente tengan mucho cuidado. Dice, de no olvidarse de todas las cosas que Yahweh ha hecho. Dice que sus ojos se aparten y se vayan en pos de otras cosas, dice, sino que las enseñarán y tendrán cuidado, dice, y las harán saber a sus hijos y a sus nietos. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos abuelos? Neta, yo no soy abuelo, ¿verdad? Me quedé con la mano levantada. Pero ¿cuántos son? Hay una responsabilidad, no solamente como padres, pero como abuelos también, de la misma manera, el de darlas a conocer y enseñarlas a nuestros nietos, a los hijos y a los nietos. Y de no olvidarnos de todas las cosas que Yahweh ha hecho y que nuestros ojos se apartaran para no olvidar de todas las cosas que Yahweh ha hecho. Voltea con la persona que está a tu lado. Si hay algo que tú y yo no podemos olvidar, es la salvación que Él nos ha dado y los prodigios y las grandes cosas que Él ha hecho por nosotros. Nunca podremos olvidarnos de estas cosas que Yahweh nos enseña. Porque hay mucho por lo que tú y yo tenemos que agradecer. Muchas veces se dice, y con esto quiero continuar adelante, pero muchas veces se dice que en quien mucho se le perdona, mucho ama. Quien se ha sentido tan perdonado por Él, mucho ama, y dice la palabra que nosotros amamos porque Él primeramente nos amó. Y no solamente tal vez tú y yo podemos decir, bueno, es que Yahweh no me perdonó tanto, por eso yo no amo tanto. Quien tiene que amar es aquel que lo rescató del vicio, de su drogadicción, que lo sacó del medio de la miseria en la que se encontraba y lo rescató y ahora puede ser lo que sea. Pero pues yo que crecí dentro de un hogar y podemos tener muchas cosas, pero no importa que tanto se nos haya perdonado, pero es lo que Él hizo por nosotros, y el simplemente hecho de haber recibido salvación y habernos entregado una vida en abundancia y habernos llamado sus hijos y al habernos adoptado dentro de la familia de Elohim, hay mucho por lo que tú y yo tenemos que agradecer al Padre. Por el simplemente motivo
por el cual Él murió por nosotros y pagó ese precio de sangre que tú y yo merecíamos, y que juntamente con esa acta de decreto clavó toda maldición que era en contra de nosotros. Ese es mucho motivo por el cual tú y yo tenemos que estar agradecidos por Él. No importa de dónde me haya sacado, dejando a un lado de dónde me sacó, de dónde me rescató, de dónde vine, de dónde me sacó, pero el simplemente hecho, cualquiera que haya sido nuestra condición, y por el simplemente hecho de morir Él en nosotros, en lugar de nosotros, por todo lo que estaba decretado, que la paga del pecado era la muerte, por el simplemente hecho que Él entregó su vida por nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, ese es un motivo por lo cual mucho tú y yo tenemos que amarle a Él. Porque no lo hace cualquiera, amados. Dice la palabra, dice, costosa es la redención, dice, del alma del hombre, dice, y nadie puede pagar por ella, ¿sabes? Ni tú ni yo como padres, ni como personas que tú y yo somos, podemos pagar la salvación por nadie más, porque sabes algo, que aunque tú y yo lo pudiéramos hacer, y quisiéramos hacerlo, hay alguien que ya lo hizo desde hace mucho tiempo atrás, y lo hizo por amor por ti y por mí. Y más de allá no hay. Y sabes que juntamente con ello nos dejó ordenanzas, estatutos y principios para que tú y yo los guardáramos, para que los pusiéramos por obra, para que nos fuera bien. La palabra dice, al aplicarlos y al guardarlos, dice, esa será su sabiduría delante de los ojos de las demás naciones. Dice, y todo en cuanto pidieren. ¿Cuántos decíamos ser sabios? Amén. ¿Cuántos decíamos ser entendidos? Dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Yahweh. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? Temor. El temor de Yahweh. Y tú y yo tenemos que tener esta palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque al conocer su palabra, el temor a nosotros viene por el hecho de conocer su palabra. El escudriñar su palabra, al saberla y al conocerla, tú y yo podemos saber quién es Él, qué desea Él de nosotros, qué demanda de nosotros y qué es lo que pide Él de nosotros como ciudadanos o como personas o como miembros de la familia de Elohim o como hijos de Elohim. Todo padre espera ciertas cosas de sus hijos, ¿sí o no? ¿Quién de ustedes como padre o nosotros como padre no deseamos lo mejor para nuestros hijos? ¿No deseamos que sean buenas personas, que sean educadas, que sean respetuosos, que sean obedientes, que sean buenos en sus calificaciones, que vayan bien en la escuela? Que cuando los demás miran puedan decir, qué niño tan obediente, tan eso. Y eso trae a la alegría y el gozo a tu corazón. Y si hay cosas que tú y yo deseamos como padres para ellos. Y de la misma manera son las mismas cosas que Yahweh desea para nosotros como hijos. No solamente que seamos hijos y que vivamos de la manera en que queramos, pero por eso nos entregó estatutos, principios, ordenanzas para que camináramos en ellos y nos fuera bien a nosotros y después de nosotros a nuestros hijos. Y hay modelos de conductas que Yahweh establece. En Deuteronomio capítulo 18, una de las cosas que tú y yo podemos mirar, la Torah establece privilegios, responsabilidades, no solamente de los líderes de una nación, no solamente por un rey, por los gobernantes, pero aún sobre nosotros mismos, que podamos tener un lugar de autoridad, sea en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestra entidad. Lo que mayor tú y yo debemos de entender, que hay algo más que cualquier puesto y más que cualquier lugar de autoridad. Hay algo que gobierna sobre nosotros, que es su Torah, número uno, y el dador de su palabra, que es Él. No importa a qué institución o qué departamento o cualquier puesto que tú y yo podamos ocupar dentro del gobierno, sea lo que sea, como personas, como familias, como la ama de casa, como el padre de una familia, no importa cuál sea nuestro lugar. Lo importante es que tú y yo podamos reconocer que por sobre todas las cosas hay algo que gobierna sobre el ser humano,
que es su palabra, que es su Torah, y el dador de esa palabra. Y eso es lo que rige y que gobierna a todo este lugar, a todo este universo. ¿Cuántos entendemos eso? Si Él solamente, si este mundo, amado, todavía existe y subsiste y tiene vida, es porque Yahweh lo ha sostenido con la diestra de su mano. Porque dice la palabra que por Él fueron creadas todas las cosas, y por Él y para Él todo lo que hay existe y por Él es. Y no por nadie más. Si Yahweh quitara su mano en medio de todo esto, todo el colapso, todo lo que tú y yo conocemos como mundo, colapsaría. Porque quien tiene el control de todas las cosas es Él y no nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? No está en el hombre, está en Él. Y dice Romanos, Deuteronomio capítulo 18, entonces vemos que hay estatutos establecidos, responsabilidades que tú y yo tenemos, no solamente como la persona que está sobre un lugar, como gobernante, como rey de un lugar, de un país, pero aún sobre todo nosotros que somos personas, sobre nuestra autoridad, sobre nuestras casas, lo que gobierna sobre todos nosotros es su palabra y el dador de esa palabra. Número siguiente, ¿sabes? Es en todas las áreas. Es el dador de esa palabra y la palabra quien rige, quien gobierna sobre nosotros. No importa cuál sea nuestro lugar, aún sea en nuestras propias casas, aún sea dentro del matrimonio, sea dentro del hogar, sea dentro del núcleo familiar, aunque el hombre, el sacerdote, puede ser a la cabeza del hogar y puede ser la cabeza de ese hogar, de esa familia, y la palabra dice que la mujer debe de sujetarse a él, no importa de qué manera sea, pero aún sobre ese varón o sobre esa persona, quien gobierna sobre él es su palabra y el dador de esa palabra sobre todos nosotros, porque no es la autoridad que recae sobre nosotros, porque no es el uniforme, no es el rango de autoridad, no es el lugar que se nos ha dado como autoridad, como personas que podamos tener, o un puesto de posición, o un alto puesto de posición dentro de cualquier entidad. Lo que determina su eficacia es su habilidad, si está sujeto y es obediente a esa palabra que Yahweh nos ha dado. No es el lugar de autoridad que se nos ha entregado, no es el lugar de autoridad que tú y yo podemos ocupar como padres, como dentro de una familia, lo que determina nuestra eficacia en medio de cualquier cosa, sea dentro de tu casa, dentro de tu trabajo, dentro de todo lo que tú hagas, y la responsabilidad que se te ha dado es el sujetarte y ser obediente a esa palabra que gobierna sobre cada uno de nosotros. En eso cae di conmigo, son privilegios, pero son responsabilidades. Aún sobre aquel que pueda tener un lugar, una compañía, un lugar alto, puede ser el jefe, puede ser el director de una escuela, puede ser cualquier cosa, pero juntamente con esa gran con ese privilegio que puede cargar, viene una gran responsabilidad. ¿Es un privilegio ser padre, sí o no? Dice la palabra que herencia de Yahweh son los hijos, por lo tanto tú y yo tenemos un gran privilegio de ser guardadores, de cuidar de la vida de nuestros hijos, porque número uno, dice la palabra, no son tuyos ni son nuestros. Amén. ¿De quién son la herencia? De Él. Es que mi hijo me costó tanto, sí, no importa cuánto nos haya costado, pero sabes una cosa, es la herencia de Yahweh lo que tú y yo debemos de cuidar. Y esa herencia se cuida y se valora. Y tú y yo somos responsables de inculcarles y de enseñarles el buen camino por donde deben de andar y por donde deben de ir. Y todo el tiempo va a ser una responsabilidad sobre nosotros, pues que es cuidar de lo que Yahweh nos ha dado. ¿Cuántos decimos amén? Siempre
Siempre va a ser un privilegio, pero una gran responsabilidad. Es la eficacia y la habilidad que está, que esa persona puede estar sometida a la voluntad y a la autoridad de Yahweh, a su palabra y al dador de esa palabra, para que esa persona pueda cargar integridad sobre sí misma. Puede ser una persona, un jefe, el dueño, el presidente, lo que sea, etcétera, etcétera. Pero lo que determinará su eficacia de esa persona no es el rango de autoridad que porta, sino es el sometimiento y la obediencia a la autoridad que está por encima de nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Es ser obedientes. ¿Cuántos hemos escuchado que en la obediencia está nuestra bendición? Y es ser obedientes a la palabra del Padre. Ser obedientes a la palabra de Yahweh. Una persona que tiene una conducta cuestionable, podríamos decir en cierta manera, en su comportamiento, aún cargando un lugar de autoridad, y que tiene, vamos a llamarles, cierta conducta cuestionable en su carácter, en su manera de manejar, de hacer las cosas, no tendrá el respaldo de Yahweh si esa persona no está bajo la obediencia y bajo la sujeción que Yahweh nos ha dado, que es su palabra en todas las áreas. Aún dentro de la familia, lo que determina la eficacia dentro de un matrimonio y dentro de un hogar es la obediencia que tú y yo podamos mostrar a Él. Porque la carencia, aún en nuestras casas y en nuestros hogares, se ve reflejada directamente en cuán obediente tú y yo somos a la palabra de Yahweh, o que tanto tú y yo no lo somos. Porque lo que termina nuestra eficacia dentro de nuestro matrimonio, dentro de nuestra casa, es que estemos sujetados al dador de esa palabra, que es su palabra, que es su ley, su Torah, y al dador de ella, que es Yeshua. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuántos queremos tener buenos matrimonios, buenas familias? ¿En qué depende todo ello? El ser obedientes bajo esa palabra que se nos ha dado. Josué dijo, porque yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Yahweh. Dice la palabra, dice, en esto cae nuestra bendición, dice, y en esta palabra meditarás de día y de noche, dice, y en todo lo que hagas te saldrá bien, y entonces harás prosperar tu camino. ¿En qué tú y yo tenemos que meditar? ¿En qué tú y yo tenemos que enfocarnos? En esta palabra, en ser obedientes a ella. Y yo te puedo decir, ¿todos somos obedientes a ella? No. Nadie de nosotros es perfecto. Nadie de nosotros tratamos de guardarla, tratamos de aplicarla, pero tenemos fallas y tenemos errores. No somos perfectos. Pero es el de proseguir y el perseverar en caminar dentro de sus caminos y dentro de lo que Él establece dentro de su palabra. Lo mismo sucede, el ser humano así es. Somos muy dados a que si no se dieron las cosas, bueno, ni modo, lo intenté, no funcionó, bueno. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Empezamos a hablar del día de Yom Kippur, es un tiempo de ayuno. Sin levantar las manos y siendo honestos, muchos lo han empezado, pero tal vez muchos han desistido dentro del camino. Y lo sé porque somos seres humanos. ¿Y cuántos de nosotros, o cuántos de ustedes, o de los que estamos aquí, a veces no te ha dado la tentación por comer algo, o cuántos de plano se les ha olvidado y han comido? ¿Y qué es lo primero que decimos? Ya comí, ya ni modo. ¿Ya para qué lo guardo? ¿Ya pequé? Y porque ya lo hice, pues ya mejor como. O en panes sin levadura.
Cuando comemos pan sin levadura y comemos pan leudado, y por 7 días comedías pan sin levadura, ¿qué es lo que hacemos? A veces sucede, y si somos honestos, somos seres humanos. Pero no es si ya fallaste. Es el si fallé, pero nuevamente vuelvo a retomar y vuelvo a continuar adelante. Padre, perdóname, yo no sé, pero continúa adelante. Pero ¿qué es lo que muchas veces dejé de comí? Pues bueno, ya ni modo. Me faltaban 3 días, pues ya hice 4. Los logré. Y lo mismo sucede cuando una persona peca. Pues es que yo así soy, pues ya ni modo. Así Yahweh me hizo, así Yahweh me creó, pues así me quedo. No, no es el que nos quedemos así. Si tenemos un mal carácter, sí, Yahweh nos desea usar con nuestro carácter, con nuestro temperamento, con lo que tú y yo somos, así como Él nos tomó y es parte de lo que tú y yo somos. Pero Yahweh desea cambiar y transformar ese carácter, para que ese carácter esté sujeto a la obediencia de Yahweh y no sujeto a nuestra propia voluntad. ¿Sí o no? Hay personas que son muy efusivas, que no tienen, como podrían decir, pelos en la lengua y todo hablan con tanta libertad y yo así soy. Sí, pero a veces es ser prudentes también y sujetar la persona que tú y yo somos bajo la voluntad de Yahweh. Porque si no, de lo contrario que tú y yo vamos a hacer, porque somos así, lejos de bendecir, a veces herimos. Porque no tomamos control de nuestras palabras y decimos, pero es que yo así soy. Sí, así somos. Pero tenemos que someterlo bajo la voluntad de ¿quién? De Yahweh. Qué bueno que seas así, porque cuando haya la oportunidad y cuando la persona esté haciendo mal, con todo el amor y la mansedumbre, como dice la palabra, y ustedes los maduros, dice, exhortar a los demás. ¿Qué es lo que haces? Con mucho amor, con mucha firmeza, porque así eres, corriges y exhortas, sin herir y sin ofender. Porque es someterlo bajo la voluntad de ¿quién? De Yahweh. Tú puedes mirar Pedro. ¿Qué es lo que hizo Pedro cuando vinieron a aprender a Yeshua? ¿Cómo era su temperamento? Un poco colérico. ¿Qué es lo primero que hizo? Desenvainó espada y cortó oreja, como si fuera matador. Rápido. Así era. Pero Yeshua lo aprobó. Al contrario, tomó la oreja y se la volvió a depositar. Y Yeshua dijo, si es de ti, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es aprender a someter nuestra voluntad bajo la obediencia y la unción, si tú le quieres llamar, del Ruach HaKodesh. Someter nuestras vidas, estar sometidos. El caos, ¿sabes qué es lo que muchas veces sucede? El caos, los trastornos que tal vez tú y yo podemos mirar a lo largo de todo el mundo, muchas veces son por los gobernantes que están en autoridad, y la eficacia depende del estar sometidos bajo la obediencia de esa palabra. La palabra dice orar pues por vuestros gobernantes. ¿Cuántos de nosotros oramos por nuestros gobernantes? Es muy fácil decir es que el gobierno no hace esto, sí, pero tú tampoco, o nosotros tampoco lo hacemos. Porque es muy fácil juzgar. ¿Cuántos sabemos? Somos muy guardadores, vamos a llamarlo, muy guardadores de Torah, muy hacedores de Torah, pero cuando se trata de juzgar, ahí fallamos. ¿Sí o no? Ahí estamos mal, porque juzgamos muchas veces a la ligereza y no actuamos conforme la palabra establece que tú y yo tenemos que juzgar con justo juicio. No lo hacemos. Hablamos mal de otros, calumniamos a otros. Y no es así.
La palabra establece de qué manera tú y yo lo tenemos que hacer. Y eso es una parte de lo que tú y yo vamos a ver. Bueno, yo creo que ya ni vamos a entrar. Hay cosas que la palabra nos enseña cómo tú y yo tenemos que juzgar a los demás. Y hay mucho lo que le llaman lo que es la crítica constructiva, que es tratar de corregir la vida de otro, pero también muchas veces se hace equivocadamente, porque muchas veces como personas hablamos sin que la demás persona esté presente, y eso no es, porque no lo decimos y no lo hablamos. Antes bien nos dejamos llevar por comentarios o por palabras que alguien más dijo, que alguien más habló. Y la palabra dice que debe de haber 1 o 2 o 3 testigos delante de ello. ¿Cuántos entendemos? La palabra dice juzgar con justo juicio. Y cuando tú y yo juzgamos, dice la palabra que nos juzguemos a nosotros mismos para que no seamos juzgados juntamente con el mundo. Y es algo que tú y yo tenemos que aprender. Y la palabra lo establece, y Yeshua lo dejó en los libros de los evangelios, en Mateo capítulo 7, creo que es del 1 al 3. Si tú y yo queremos quitar la viga del ojo la paja del ojo de nuestro hermano, la palabra dice, quita la viga que está en tu propio ojo. ¿Y sabes qué nos enseña a nosotros? Que todos tenemos cosas que cambiar en nuestras vidas antes de querer cambiar la vida de otros. Si yo te voy a señalar, para cuando yo te señalé, yo hay más defectos que yo tengo que cambiar muchas veces en mi vida que el cambiarlos de una persona. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, nadie de nosotros es perfecto. ¿Cuántos entendemos eso? Y la palabra nos enseña, vamos a entrar rapidito nada más en una parte. Deuteronomio capítulo 18. Por eso si una persona va a ser líder o que tener un lugar de autoridad o de respeto, es necesario que esa persona pueda estar sometida y viviendo la Torah, estando sometido a la voluntad de Él y al que lo dio, para que esa persona pueda ser calificada como una persona de integridad, porque cuando no es así o no es de esa manera, todo lo que gobierna, aún dentro de la casa, dentro de su familia, no trae bendición. Se ve o se verá la deficiencia o la carencia de ello. Por eso todo lugar de autoridad que tú y yo tomamos dentro de nuestros trabajos, dentro de cualquier área como padres de familia que tú y yo somos, debemos de estar sometidos y sujetos a la palabra de ¿quién? De Yahweh. Porque así como se verá el resultado de ello, también se podrá ver la deficiencia de ello y no la bendición cuando tú y yo estamos esperando ser bendecidos. Qué importante es poder entender nosotros que si tú y yo cargamos un lugar de responsabilidad o un lugar que se nos dio y un lugar de responsabilidad que tú y yo cargamos, todos nosotros somos hijos y esa es una gran responsabilidad que tú y yo tenemos. Por el simplemente hecho de ser un pueblo diferente, el cual Él nos rescató y Él nos tomó, y que somos diferentes al resto de las demás naciones, y que dice la palabra que en eso sería conocido, dice que sería nuestra sabiduría, dice que seríamos seríamos como especial tesoro, como la niña de su ojo, que seríamos real sacerdocio, pueblo escogido por Él. Eso es un gran privilegio. ¿Sí o no? ¿Es un privilegio ser diferente a los demás? Sí. Y no es por orgullo, no es para vanagloria, no es por nada de ello, pero es un privilegio que tú y yo tenemos, el poder haberle conocido a Él, el haberle abierto las puertas de nuestros corazones, que nos haya cambiado, que nos haya transformado. Y es un privilegio porque podemos tener su bendición, sus promesas y todo lo que en todo lo que en su palabra hay para nuestras vidas. Y es un privilegio.
Pero ese privilegio que tú y yo tenemos lleva consigo una gran responsabilidad que se nos dio, la responsabilidad de poder tener una integridad, de poder ser llamado líder, de poder ser llamado tal persona, tal lugar, porque es la imagen y la semejanza de nuestro Elohim, de nuestro Padre que tú y yo cargamos en medio de este mundo. Que si cuando las personas te van a ver y te van a voltear a ver y mirar a ti o a mí en medio del lugar en el que tú y yo estamos, en medio del lugar en el que tú y yo nos envolvemos, que las demás personas puedan mirar tu integridad y nuestra integridad, no por hablarlo, no por decirlo, porque la misma palabra dice que somos cartas abiertas y leídas por todos los hombres, que lo que tú y yo somos se verá a evidencia de los ojos de las demás personas. Yo hablaba con las personas, con los varones el jueves, y tocaba, no sé si fue este jueves, pero yo les hablaba, ¿sabes una cosa? Yahweh no tienta, quien tienta es el enemigo, es Satán, y hablaba algunas cosas con ellos, y yo ponía delante de esto, sin mentirte, en esta semana, no importa a dónde haya ido, la gente me da cambio de más. Te lo da. Y aunque haya carencia o aunque haya necesidad de ello, tú y yo vamos a ser probados. Y en eso se verá nuestra integridad, si lo que tú y yo hablamos y lo que tú y yo decimos es verdad. Yo les compartía con ellos, fui a Walmart y regresé a una caja que era para guardar, como tipo storage, para guardar lo que eran plumas, lápices, y traía bastantes compartimientos, estaba muy bonita la caja. Y dije, pues ahí guardo todas las plumas y lo organizo. Pues, bueno, no funcionó, una de ellas venía quebrada y fui, lo devolví, lo regresé al día siguiente. Y todavía me acuerdo, yo me fijé, marcó la máquina 758 y me guardé el dinero y lleva bien tranquilo para afuera. Y me iba a subir al carro y dije, mejor lo guardo y lo pongo en la cartera, porque soy una persona que es muy fácil, a veces si meto un papel, a veces lo saco, y ya me pasó una vez saqué algo y se fue, volaron $20. ¿Verdad? Dije, gracias Padre, porque va a ser bendecido. Se fueron. Ya ni modo. Y los guardé, y el momento que los estaba guardando, me eché la feria, pero miré que eran $8. Dije, no. Y dije, ay Padre, ya iba de regreso otra vez para el Walmart. Y le digo, disculpe señorita, me dice, digo, ¿cuál era mi cambio? Me dice, le digo, eran 758, ¿verdad? Me dice, sí. Me dice, ¿le faltó? Digo, no, me dio de más. Y me dice, sí, pues yo creo que pensó. Y digo, me dio de más $1. Y se lo doy y se me queda viendo 3 personas que estaban en la fila de este lado, y la cajera, y se me quedan viendo como, ¿por $1 te regresaste o te devolviste? Pero ¿sabes qué es lo primero que yo pienso? Si una de esas personas pisa este lugar por el motivo, por el lugar, y no porque uno diga soy pastor, o no porque tú vayas entre el mundo en el que tú vas y vayas diciendo es que yo soy creyente, yo soy cristiano, yo soy esto, yo soy el otro. No, pero que cuando la gente te pueda mirar y puede decir, eres cristiano, eres creyente, sí, con razón hay algo diferente en tu vida. Yo es lo primero que pienso. Yo no sé si un día alguna persona de esas vaya a venir a este lugar, pero yo no tendré que convencerlo de mi integridad y mi rectitud delante de ellos, porque ellos lo habrán visto y lo habrán conocido, porque somos cartas abiertas y leídas por todos los demás. Me pasó otra vez, me dieron cambio de más. Durante esta semana andaba en Matamoros y fuimos a comer unos tacos, que aprovechas cuando vas de aquí, comes tacos allá. Y pagué, creo que fueron $10, nos comimos 2 tacos y 2 tacos ahí nada más fueron 2. Porque está pensando diferente. Y nos tocó pagar cierta cantidad, fueron 130 pesos o no sé qué tanto fue. Y le pago con un billete de $10. Y viene bien apurado el muchacho y me da un cambio, miré que eran 250. Y me le quedo viendo y le digo, oye, ven.
Me dice, sí. Le digo, ¿puedes fijarte? Le digo, yo estoy casi seguro que yo te di $10. Le digo, y tú me estás dando cambio de 20. Me dice, no, jefe. Le digo, ves y fíjate. Y ya me dice, sí. Le digo, bueno, nada más dame el cambio que es. Y se me queda viendo. Pero ¿sabes qué es? Si tú y yo vamos a ser personas que cargamos y la imagen, y sabes una cosa, amado, no es la cantidad, pueden ser 5, 20, 10 centavos, pero si tú y yo no lo hacemos, es tomar algo que no nos corresponde, que tal vez le vayan a cobrar a aquella persona que le faltó. Porque es muy fácil poder decir cuando una persona está con tanta necesidad o cuando está pasando por algo, y lo puedes mirar en todos los lugares y puedes orar y puedes estar clamando para que Yahweh te bendiga, para que Yahweh te prospere, y vas a algún lugar y sales de un lugar y te dan un cambio de $100 y no era de $100 y dices, gracias Padre Yahweh porque tú me bendijiste, o gracias Señor porque bendijiste la obra de mi mano. Sí, no te bendijo. Eso es una prueba porque tú estás siendo probado para ver qué tan recto tú y yo somos. Porque si no, de lo contrario es robar. Es tomar un dinero que no nos corresponde, que le pertenece a quién, a la tienda o al lugar, el establecimiento en el que tú y yo compramos y tú y yo fuimos. Por el motivo que sea. Pero la palabra nos enseña cómo tú y yo tenemos que conducirnos. Porque eso nos guarda. Voltea con la persona que está de lado y dile, nuestra integridad dentro de los caminos de Yahweh guardará nuestras vidas y en todo lo que tú y yo hagamos. Es el aprender a estar sometidos bajo la obediencia de Yahweh y el dador de esa palabra. En todo lo que tú y yo hacemos. Amados, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, todo también depende de ello. Es el estar sujetos bajo la ordenanza y el mandato que Yahweh estableció en su palabra para todos y cada uno de nosotros. Y somos probados. ¿Cuántos deseamos que nos vaya bien? Todos. Pero el ser obedientes en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas, dice la palabra, dice que Él reprenderá al devorador por nosotros. ¿Y sabes cuál es el devorador? Todo aquello que viene a mermar o sacar la bendición que Yahweh te ha dado. Y ahí tradúcelo como tú y yo queramos. El gasto del carro, la enfermedad, ya tocó a un niño, ya tocó a otro, ya tocó a otro, ya te tocó a ti, te tocó a toda la familia, yo no sé, etcétera, etcétera, el carro, la casa, los gastos, etcétera. Pero es todo aquello que muchas veces tú y yo podemos decir, bueno, pero si me fue tan bien, ¿y por qué me quedó nada más tanto? ¿Y sabes por qué? Porque no estamos siendo fieles en lo que Yahweh nos demandó. Dice ser fieles, dice venir y traer todos los diezmos delante de mi casa, delante del fuego. Dice, y yo reprenderé al devorador por vosotros. ¿Qué significa? Él viene y reprende todo aquello que viene a mermar nuestras finanzas, nuestra economía, por ser tú y obedientes a quién, a Yahweh. Siempre me recuerdo, pero son principios que tú y yo podemos mirar dentro de su palabra, cómo tú y yo podemos conducirnos con integridad, con rectitud dentro de los caminos de Yahweh, para que tú y yo podamos ser un pueblo bendecido. ¿Cuántos podemos decir amén por ello? Amén. ¿Cuántos deseamos ser bendecidos por Yahweh? Todos. Pero hay cosas que tú y yo tenemos que hacer y que tú y yo tenemos que cuidar para que nos vaya bien en esta tierra.